bienvenidos a un nuevo podcast de Nimo. Hoy nos hemos reunido algunos de los que estuvimos el otro día en las jornadas, no podemos estar todos, ¿para qué, Belén? Para hablar sobre lo que vivimos el sábado y responder a preguntas que nos hicisteis, y como bien sabéis mencionamos que íbamos a hacer un podcast exclusivo para responderos, porque al final es importante daros respuestas a todas las preguntas que tenéis. ¿Vale? ¿Qué os parece si primero hacemos un pequeño resumen para aquellas personas que nos estén viendo y que no hayan venido a las jornadas? ¿Cuál era la intención que teníamos? Ok, pues hicimos unas jornadas el sábado sobre TDAH, donde estuvimos hablando un poco desde atención temprana a adolescencia, edad adulta, de qué es el TDAH, qué implica el TDAH en el día a día en todos los contextos. Y bueno, pues como fue tan intenso, Sí. los papis, profes, todo el mundo que estuvo nos iba entregando en papeles las preguntas que tenía de las diferentes ponencias, y hoy vamos a hacer el primer podcast resolviendo algunas de las dudas. Eso es, ¿No? Sí, hemos ido recogiendo algunas de todas las preguntas que nos disteis, entonces hemos puesto unos bloques para tener un poco de organización en aquello que os preguntemos, ¿vale? Ok. Entonces, va a ser bastante sencillo, lanzamos pregunta y vamos respondiendo entre todos un poco lo que Venga, veamos, ¿vale? Vamos a por ello. Vamos a empezar con la primera, Vale, ¿vale? la primera pregunta que nos han hecho, que creo que la habéis respondido unas 20 veces, Ah, vale. pero es No algo pasa que nada, no pasa nada. genera mucha curiosidad, Sí, a sí, mí sí. también. Vale. Y es, ¿ahora hay más TDAH o se diagnostica más que antes? Vale, yo creo, ¿la respondo yo? Sí, Vale. entre todos. Yo creo que esta pregunta tiene como varias respuestas. Vale. Entonces, voy a empezar yendo a una de las ponencias que justamente hicimos Fer, María y yo, cuando entramos más en la adolescencia, ¿no? En esa ponencia explicábamos que la adolescencia ha evolucionado porque no es lo mismo la adolescencia de los años 70 y 80 a la de ahora. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el diagnóstico, ¿vale? Antes el adolescente a los 13 años podía dejar el sistema educativo y por lo tanto irse a trabajar a una carnicería, a una pescadería, a un trabajo más manipulativo, y ahora el sistema educativo obliga a que todo el mundo hasta los 16 años sí o sí esté estudiando, y encima ya hay, pues, bueno, encima, por fin, ya hay como una conciencia de, tío, si te quedas con el grado de escolar es que no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, como hay más demanda de seguir estudiando, se ve más la dificultad que antes. Luego, sinceramente, y esto es a nivel personal, sí creo que ha habido un sobrediagnóstico del TDAH. Sí, esto yo creo que es importante mencionarlo. Entonces, esto es así. Es verdad que hubo un boom del TDAH, es verdad que hubo un boom de consultas. Estaría muy guay que estuviese aquí también Miguel, el psiquiatra, para hablar un poquito de esto. Pero bueno, la realidad es que creo que ahora cada vez estamos más formados, se detecta más porque estamos más formados los profesionales, o deberíamos de estar más formados, y porque, pues bueno, vamos evolucionando, y es lo que hemos dicho, ¿no? Que no se pide lo mismo. Yo creo. Sí, un poco yo iba a decir esa parte de formación que creo que ha sido un punto clave. O sea, antes más, por ejemplo, específicamente en la parte de infantil, pues bueno, se pasaba un poco, ¿no? Y ahora sí que me encuentro más formación, y ya no solo orientación, sino de profes que, ostras, que saben detectar y empiezan a tener ese ojo clínico de decir, yo creo que aquí pasa algo porque pues está afectando a más contextos, y pues un poco esas conductas que está teniendo, pues bueno, se salen un poco o dan esa voz de alerta. Sí, al final yo creo que es súper importante saber que no solo pedagogos, psiquiatras, psicólogos debemos estar formados en todo esto. Al final, dentro del aula, que es cuando más tiempo pasan los chavales, es cuando más ojo debemos de tener. Y hay una cosa que quiero mencionar, porque he estado viendo que no sé cuánto tiempo lleva existiendo cuestionarios online que, sí, que la gente realiza en 20 minutos, y en base a ese cuestionario dices, vale, ya sé que tengo TDAH. No acudes a ningún profesional, no sé si sabéis de lo que hablo. Como los screening, sí, ¿no? que están online, son gratuitos, para orientar un poco, por lo menos para esa persona que tiene dudas y que no sabe hacia dónde tirar, y ahora hay mucha gente que los está realizándolos de manera online, porque acceden a Además, ellos. sí, te lo plantean como, no, esto es algo que está validado.
y es como, vale, es un screening. O sea, un screening es básicamente el ver que hay algo, ¿no? En plan, si el coche se te rompe, pues te enteras porque cruje algo, ¿no? Vale. Pero no tiene por qué, o sea, no todo lo que cruje es que se te ha roto, yo qué sé, no sé de coches, pero las bujías, ¿no? Pues no tiene por qué, ¿sabes? Entonces, claro, están estos test de screening que además hay una cosa en los test psicométricos que es ¿cómo lo explico? Cuando es como el horóscopo, ¿no? Que, bueno, no es lo mismo, pero el horóscopo, ¿por qué te sientes identificado? Pues porque tú te estás buscando en lo que dice ahí. Pues también esto mismo ocurre también con estos test de screening, en los que tú lo haces, te puede salir, te da además o sea, de hecho el resultado nunca tienes TDAH, claro. pero la persona es lo que busca, la persona es lo que quiere. Dar Entonces, respuesta a lo que me está pasando, ¿no? Hay que tener cuidado con Sí. que le das a la persona que está buscando una cosa. Porque sí, el test de screening está precisamente para ver si hay sospecha, ¿no? Si podría estar. Y están para eso. Pero claro, de ahí a tomar una conclusión de no, pues es que tengo esto porque me lo he hecho en un test que encima ahora dice, no, es que he pagado 10 euros. Es como, claro, no, es que te están monetizando porque es lo que buscas, quieres respuestas. Entonces, si quieres respuestas de verdad, no una cosa que es un poco pues muy ambigua, pues tienes que ir a un profesional de verdad. Claro, eso no son pruebas test para hacer un diagnóstico, y esto tiene que quedar claro. O sea, yo siempre lo digo en entrevistas, para poder realizar este tipo de diagnósticos, todos los profesionales que nos dedicamos a esto nos basamos en 2 manuales, que es DSM y CIE. El DSM dejamos ya encima de la mesa, que está en pleno cambio y ya veremos qué trae nuevo. Pero independientemente de eso, luego esos manuales te indican pues unos check, ¿no?, que vamos haciendo los profesionales para ir diciendo, vale, sí, va cumpliendo, pero independientemente de eso hay que pasar unas pruebas que, como ha dicho Fer, están estandarizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un estudio detrás súper potente que marca que hay una fiabilidad y una validez estadística. Esas pruebas, es más, no la pueden pasar todos los profesionales del ámbito, porque son 2 las empresas que tienen como el monopolio, ¿no?, de estas pruebas. Y cuando tú compras estas pruebas, que por cierto, son súper caras y por eso las evaluaciones por privado son tan caras, te piden unos criterios formativos. Es decir, tú no puedes ser trabajador social y decir, me voy a comprar las pruebas y las paso. No. Tienes que cumplir unos criterios. Entonces, evidentemente, lo que hagas a través de un navegador, pues no tiene ningún tipo de fiabilidad y validez. Vale, sí, es que el otro día estuve indagando un poco sobre eso, porque ahora todo el mundo, sí, yo hice un test de screening online y sí. Es que es fuerte. O con un vídeo de TikTok también se autodiagnostican mucho. Pues justo hilado con esto, quiero dar pie a la siguiente pregunta, el cómo podemos diferenciar entre un despiste normal, ¿vale? Porque al final, si nos basamos en unos criterios, pues yo siento lo mismo, yo tengo todo, a mí me pasa lo mismo, tengo TDAH, a lo que realmente es ese diagnóstico de TDAH, ¿vale? Para que la gente entienda un poco un despiste habitual a un... No, ojo, esto... Vale, bueno, muchas veces una cosa viene con la otra, ¿no? Al final el TDAH, pues sí, vemos esos despistes. Eso es. ¿Qué es lo que hace que algo se le pueda considerar un trastorno, ¿vale? Estos son unos criterios que se llaman criterios de anormalidad, que es en el momento en el que tú mides estadísticamente a toda la población, pues ves un poco cuáles son los 5% por un lado y por el otro, ¿no? Entonces ves ahí donde está estadísticamente la diferencia. Luego además, el TDAH, la primera sigla, la primera letra es la T, que viene de trastorno. Un trastorno implica que te genera un deterioro funcional en varias áreas de tu vida. Y ahí que es donde está muchas veces el conflicto, ¿no? El que realmente qué es el TDAH. Realmente una persona que esto no conozco la respuesta, pero una persona que ha sobrevivido, entre comillas, a toda una vida con estas dificultades, realmente tiene deterioro funcional en toda su vida. Entonces, ¿es un TDAH o no es un TDAH? Es que aquí hay un poco dos maneras de verlo. Un enfoque más neuroafirmativo que dice, bueno, al final el TDAH es tu cerebro, ¿vale? Y digamos las cartas con las que juegas. Y un enfoque más de, coño, esto es un trastorno, aquí hay profesionales que están intentando ayudarte, que te están diagnosticando, precisamente el diagnóstico viene de que es un trastorno. Entonces, si hay acceso, por ejemplo, a farmacología, claro, no puedes acceder a esto porque sí, sino que tiene que ser porque es un diagnóstico médico. Entonces, lo pongo un poco sobre la mesa. Pero bueno, básicamente yo diría eso, si ves que hay una dificultad muy grande, ya ahí podríamos estar hablando de ello. Y que... Iba a decir, es un poco lo que dijimos
justamente en la ponencia de la de Paloma y mía, ¿no? De esa frecuencia y esa intensidad Eso es. de Claro. esos síntomas. Si los ponemos así, ¿no? Pues sí, hay muchas veces que me dicen, es que es despistado, ya, es que ya, pero primero, pasa con una gran frecuencia. Y luego es importante también aquí decir que para poder diagnosticar un TDAH se tiene que dar en diferentes entornos. Claro. No me vale que solo lo veas en casa porque a lo mejor el problema puede estar en casa. Claro. Entonces tiene que ser tanto que él presente sintomatología como en el cole como en la familia. Sí, porque al final, si nos ponemos a pensar, cualquier persona ve un bicho y se pone a mirarlo, o está por la calle y justo pasa un coche que le llama la atención, o sea, Sí. atención tenemos. ¿Qué pasa? Que esa dificultad en cómo nos concentramos, cómo focalizamos o cómo nos planificamos, si nos empieza a afectar en diferentes áreas de nuestra vida, sobre todo cuando hay adultos no diagnosticados, ahí yo creo que es cuando dices, ostras. Importante. luego- sí, Perdón. Importante. Algo que nosotras siempre decimos cuando nos viene un adulto, un adolescente, un peque o lo que sea, para el tema del diagnóstico del TDAH, tenemos que descartar que toda la parte emocional nos está Eso es. afectando. Es decir, cuando emocionalmente yo estoy mal, estoy pasando, pues lo deja con mi pareja, un fallecimiento, todos vamos a notar pues estoy lo mismo, despistado, sí. pierdo las cosas, no tengo control del tiempo, o sea, esas funciones ejecutivas se ven afectadas. Sí, lo ejecutivo. Entonces, es cuestión, y lanzo una palabra que se está moviendo en nuestro campo con todo este cambio del DSM, de la dimensión, ¿vale? Que hemos dicho trastorno, pero ahora en toda la remodelación esta del DSM están viendo si cambian la palabra trastorno y vamos a empezar a hablar de dimensiones, Vale. ¿vale? Entonces depende de la dimensión de todo lo que me está pasando. Es que igual me voy de tema, pero me da igual. Claro, que también entra un poco, bueno, precisamente, creo que es el tema de la comorbilidad, en el que, no sé cómo lo veis, pero claro, como mi sensación es como que estamos intentando meter en cajas a cerebros que cada uno tiene un cerebro de su padre, de su madre, Sí. y de sus abuelos y sus abuelas, en el que, claro, de repente, no, es que es TDAH, pero también rasgos TEA, entonces, ¿qué es? Y creamos una nueva etiqueta, AUT-TDAH. Es como, a ver, pero porque estamos todo el rato intentando poner nombres que hace falta, ¿no? También el para poder comunicarte, para poder entenderlo bien, para poder saber de qué hablamos, pero también yo creo que ahí muchas veces no se ven rasgos que también existen, porque como no encaja en Con el lo que molde supone de el- lo que es un TDAH, y dice, bueno, es que es un TDAH, pero a nivel social tiene cosas de TEA, y es como, a lo mejor nos estamos equivocando en algo. Y esto es un poco también, tú ves el DSM, cómo va avanzando, y me fijo mucho más en el DSM. Tú ves cómo va avanzando, y es que en el DSM, no sé si era el 2 o en el 1, la homosexualidad era Sí. un trastorno. Entonces, esto va avanzando, estoy seguro de que en unos años no hablaremos de TDAH, ¿vale? Pero lo hablaba con Miguel Calero precisamente una vez en el coche. De claro, en algún momento se le va a cambiar el nombre, pero porque estamos entendiéndolo. ¿Cómo que déficit de atención? Cuando ¿Qué es atención eso sí de- que no es tiene. déficit de Claro. atención. Es que ya de Claro. base, hoy en día ya sabemos que ese nombre está mal puesto. Lo usamos porque ya, digamos que TDAH ha tenido ya como su identidad propia, ya muchas veces no sabemos ni de qué hablamos, ¿no? De déficit de atención e hiperactividad. Vale, pero ya sabemos que no es eso. Claro. Entonces, sí. claro, pues esto va a cambiar. Y esto es yo creo, un poco el avance de la ciencia. También yo creo que ahí, no sé si lo compartís, pero según te oía me venía un poco lo que he ido viendo más especialmente este último año, que creo que el sistema educativo tiene en parte culpa de esto, porque veo como mucha necesidad de las familias de las familias, pero presionadas un poco por ese sistema de encajar en un diagnóstico, porque si no, Claro. no reciben o un apoyo o una ayuda, y al final tiene que ser ahí. Entonces, pues esa necesidad la veo mucho mayor en este último tiempo, de decir, no, es que tiene que ser esto y no me vale que sea, bueno, un poquito, esto con un poquito de lo otro, no, porque si no, no encaja. Claro. Sí, el otro día ayer una mami que estaba moviendo toda la parte de la discapacidad, o de qué era, Javi, Dependencia, ¿no? de la dependencia, y entonces en las entrevistas que tenía con los profesionales, ¿no? que están en esa parte, pues al principio, como iba con los diagnósticos y lo primero que aparecía era el TDAH, la profesional
dijo, lo vas a tener difícil porque claro, solo con TDAH. Y entonces ya la madre dijo, no, es TDAH de dislexia. Ah, bueno, pues si es TDAH de dislexia, es que fíjate, es que sí. dependiendo del diagnóstico puedes recibir una ayuda o no. E igual Te van que acumulando. sí, tenemos familias, el otro día lo hablaba con una mami que al final, bueno, tenemos una nena con dificultades en lectoescritura, pero le va muy bien. Al final, como está recibiendo aquí ayuda, estamos mejorando en estrategias, le va muy bien. Le va bien, nos suspende, no nos sirve, no lo vamos a poner en el listado de una valoración dentro del sistema educativo público. No nos interesa. No molesta. Eso, exacto. Entonces, al final, claro, es una lucha de las familias también en todo esto. Porque, claro, necesitan ese nombre para unas posibles adaptaciones, ayudas, lo que mencionabas antes. Pero bueno. Y que también como que da tranquilidad, yo creo, pasan varias cosas y si lo juntas es esto o es esto otro. Y dices, vale, ya sé qué pasos seguir, si es esto, si es como que tienes dificultades pero no tienes un diagnóstico concreto, como que queda muy en el aire y yo creo que da más inseguridad a la hora de tengo un niño y no sé qué le pasa, pero si es, sí, tengo un niño y tiene TDAH, vale, ya sabemos qué, sabemos cómo actuar o qué pasos seguir. A ver, es como todo, esto es más de psicología. En cuanto le pones un nombre, el cerebro rebaja. También venimos de un modelo médico, en el que tú vas al médico y te dicen, mira, no sé bien qué te pasa, pues tú te vas a tu casa cagado. ¿Vale? Como lógico. En cambio, si te dicen, no, pues es que tienes un Hansinghausen en el riñón. Dices, bueno, vale, por lo menos este tío sabe Pues qué lo es. busco. Hablo con la chati. Claro, por lo menos puedo decir, vale, no, que ya se conoce esto, que no tengo yo, no soy único, ya me tienen más o menos fichado. Entonces, claro, venimos de ahí. Problema, pues yo creo que es un poco lo que digo. Vale, sí, TDAH más dislexia, pero que es que no es solo eso, que tenemos muchas más cosas y al final es intentar ponerle nombre a cada cerebro y de repente nos damos cuenta de eso, de que hay muchísima comorbilidad, pero no por nada, sino porque hemos puesto mal los nombres, yo creo. Y hablemos de todo lo que influye, o sea, hablemos del entorno, ¿vale? Que es súper importante y que al final no tiene por qué ser una dificultad, un trastorno concreto, que al final puede ir más allá. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué tal le va en el cole? ¿Estamos seguros de que todo va bien? Y también que la etiqueta no es fija. Claro. O sea, ayer le enseñé a Paula, que, bueno, tiene dislexia, le enseñé un informe en un correo y me vio una falta. Y yo fue como, macho, ¿cómo ha visto eso? Que era una R, que está ahí perdida. Entonces, claro, a ver, que es que todo esto Estoy se entrenada. se entrena. Eso es. Entonces, que no hay que centrarse en el, no tengo esto ya, y como lo voy a tener para toda la vida, va a ser toda la vida así. Qué buena manera de hilar la siguiente pregunta. Es que estamos haciendo lo perfecto. Pues no sé. Hombre, Hombre, no me sí. veo la hilación. Sí, aquí la Sí, tercera, hombre, sí. Está, sí. bueno, vale. Relacionado con las funciones ejecutivas, Claro, ¿vale? Una mami nos preguntaba si, vale. Claro. Claro. Si todo esto puede mejorar con la edad o es algo que se queda permanentemente toda la vida. claro. Y antes acabamos de mencionar un entrenamiento, ¿vale? Que es lo que decíamos nosotras en nuestra parte de la ponencia. Si realmente tenemos unas dificultades en todas estas habilidades que nos acompañan en todo lo que hacemos a todas las personas del mundo, si las entrenamos desde pequeñitos, bueno, mejor desde pequeñitos, porque ya entrada la edad adulta es otro debate, pero si las entrenamos, mejoran. Y de hecho, yo creo que incluso estas personas que vemos con dificultades tienen este entrenamiento y pueden superar a muchas personas que... No, esto es real, esto es real totalmente. A ver, vamos a ver, tenemos que entender que el cerebro es una parte más del cuerpo. Entonces, al igual que tú vas en tu día a día a entrenar, o bien al gimnasio, o bien al crossfit, o a lo que tú quieras, o te coges un entrenador personal porque es saludable, cojones, el cerebro también se entrena. Entonces no hace falta que tengas ningún diagnóstico para entrenar. Y esto lo tenemos que entender y tenemos que evolucionar a que centros como estos sean, por lo que le explicamos a los niños, ese gimnasio del cerebro, y que cualquier persona quiera mejorar y diga, oye, voy a entrenar mi cerebro. Entonces, ¿las funciones ejecutivas mejoran con la edad? Si las entrenas, sí. Claro. Ahora, si lo que me vienes a preguntar, que yo creo que va la pregunta por ahí, es, ¿el TDAH mejora con los años? Si se entrena. Sí. Claro, es que estás entrenando. Si no se entrena, de capa caída, os podéis meter en YouTube y veis el vídeo de Miguel Calero, el psiquiatra, del año pasado, de la jornada del año pasado, que habla muy bien sobre la medicación y qué pasa si estos chavales pues no siguen los diferentes tratamientos que hay para el TDAH. Y luego también voy a decir aquí que no tenemos una regla
para decir cuánto tiempo estimamos que va a durar un tratamiento, ¿vale? Que estas preguntas estrella de bueno, pero ¿crees que en 2 años, en 1 año o cómo le ves? Digo, qué presión, ¿no? Total. Pero no, al final no tenemos una varita, mejorar o estancarnos depende de muchos factores, entonces pues hay que ir viendo poquito a poco, al final pues eso, pues es una carrera de fondo que siempre os decimos y no sabemos cuándo está la meta, ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. También lo hablábamos el otro día porque hay una niña que no sabíamos si dar el alta o no porque es muy pequeñita, tiene como 7 años y estábamos dudando porque actualmente va bien y como que ha logrado los objetivos, pero no sabíamos si a lo mejor dentro de 2 años, 3 años vuelve a necesitar tratamiento. Entonces esto al final es a lo largo de la vida irte adaptando a lo que necesitas en cada momento. Eso es. Y eso lo mencionamos mucho cuando damos informes de alta y nos sentamos con las familias y con los chicos. Es, oye, ahora sí estás cumpliendo y has adquirido esas estrategias, pero nunca se sabe si en un futuro, en una carrera, en un trabajo que te exijan cierta estructura, vas a necesitar ese apoyo de tratamiento. Es que tenemos que entender que cuando ponemos ese diagnóstico, o sea, te están diciendo una característica de ti. O sea, igual que a mí las pecas no me van a desaparecer en la vida, pero dependiendo de la época pues voy a tener que utilizar unas estrategias u otras, lo mismo va a pasar con el TDAH, o sea, tú lo vas a poder entrenar, pero tú vas a ser TDAH toda la vida. Sí. Entonces va a haber días que por lo que sea, porque has dormido mal, te levantas más cansado, simplemente porque sí, pues vas a estar TDAH perdido, como yo me digo muchas veces, y entonces pues es el día que a lo mejor no tienes que utilizar toda tu energía para planificarte. Pero eso se aprende también en el entrenamiento, el entenderte a ti mismo y el saber qué estrategias tengo que utilizar en diferentes momentos. Yo siempre lo pongo más de ejemplo con la dislexia. Yo hay días que me levanto disléxica perdida, pues ya sé que ese día no me voy a frustrar ni me voy a encabezonar en tengo que corregir todos los informes. Pues no, pues ese día no es para corregir informes, utilizo mi día a día para otra cosa. Muy bien. Sí, porque si al final te fuerzas con eso, ya empieza con la frustración, Claro. No he llegado a lo que tenía que llegar. O sea, es conocerse también a uno mismo. Efectivamente. Yo con la edad sí que veo que hay ciertos aspectos que puedes ir, como digamos, sobreviviendo, ¿no? Y pues obviamente eso implica cierto entrenamiento, ¿no? Eso es. Pero claro, esto es lo mismo que en el gimnasio, ¿no? Tu mítica rutina de gym bro machote es lunes pecho bíceps, miércoles pecho bíceps y viernes pecho bíceps. ¿Qué te pasa con las piernas? ¿Qué te pasa con las espalda? Pues que no lo entrenas. No lo entrenas. Además, ¿qué te pasa? Que si en el día a día, yo que sé, tienes que coger unas bolsas, pues vas a tirar más de pecho bíceps. Pero porque lo tienes más fuerte, es normal. ¿Qué pasa? Que poco a poco todo lo demás se te va poniendo como más débil. Entonces, ahí entra un poco la importancia de tener un entrenador personal que te diga, a ver, machote, que estás teniendo una descompensación que flipas entre una parte del cuerpo y otra, pues lo mismo con el cerebro, ¿no? A lo mejor estás tirando mucho de planificarte a base de un montón de ansiedad, de estar ahí, no, es que tengo que tenerlo todo milimétrico porque es que si no, pero a lo mejor estás dejando de lado todo lo demás. A lo mejor sí, vale, te sirve para contrarrestar esa memoria de trabajo que la tienes jodida y que no te enteras de nada en el día a día, pero es que te va a hacer falta en algún momento. Entonces, bueno, pues ahí entra verlo como un todo, yo creo. Eso es. Maravilloso, sí, totalmente. Maravilloso, me encanta. Vale, vamos a seguir con las preguntas. Ahora nos dicen, hablando de la corteza prefrontal, donde se encuentran las funciones ejecutivas, que se desarrolla hasta los 20 años, ¿cómo evaluamos las funciones ejecutivas antes? Si queréis empezamos a hablar de evaluación. Ya sé qué madre es, más. Ya lo sabéis, maravilloso. Sí, porque me llamó antes de ayer y me hizo esta pregunta. Vale. Digo, no ha aguantado, ella no ha aguantado y la ha tenido que hacer. Sí, os lo prometo, me llamó esta semana. Pues sí, justo sí. Este y la siguiente habla de evaluación, porque la siguiente es a partir de qué edad se puede evaluar el TDAH. Entonces, si queréis... Las juntamos. Sí. Vale. Doy. Sí. A ver, el tema de la madurez, y además es que me reía con ella porque me dijo eso, ¿no? Dice, pero a ver, si la corteza prefrontal se desarrolla hasta los 20 años, digo, bueno, digo, dependiendo de quién.
Digo, porque hay gente por allí que todavía no hay... Y no tiene está. mucha... Pero, claro, está dependiendo. Pero sí tenemos que diferenciar, y esto es ciencia, entre chicas y chicos, ¿no? Que esto lo dijimos también en la ponencia. Las chicas maduramos antes, los chicos maduran más tarde, pero se va un poquito más allá de los 20 años, ¿eh? Fer, tú calladito, ¿eh? No, yo no puedo decir nada. Pero, a ver, entiendo que dentro de la duda lo estés relacionando con la evaluación, pero no tiene nada que ver. Es decir, evaluar, tú puedes evaluar, da igual cuándo. O sea, todo el mundo puede pasar por un proceso de valoración. El kit de la cuestión yo creo que está más en el principio, ¿no? A partir de cuándo se puede hacer esa valoración y no hasta cuándo. O sea, hasta cuándo yo te puedo valorar. Es más, es que las pruebas de, por ejemplo, una empresa potente que evalúa toda la parte de funcionamiento ejecutivo y atención es Aula, es Nexplora. Aula no, es Nexplora, he dicho una de las pruebas. Y Nexplora tiene pruebas que es hasta los 80 años. Sí. Hoy te pone, 80, 90, normalmente te pone a lo mejor 16 plus, que es a partir de los 16, o 8 a partir de los 8, ¿sabes? Y es pum, infinito. Sí, entonces, hasta donde llegues. Luego eso es criterio del profesional y formación del profesional, que a lo mejor si te viene una persona mayor pero ves que hay un deterioro y tal, no, pues primero tienes que ir a neurología, tal, que vean que no está afectando otras cosas y sí te podemos pasar, pero esto igual que con los peques. Sí, respondiendo a la parte de cuándo podemos empezar, pues siempre decimos un poco lo mismo. Es mejor esperar a empezar primaria para poder valorar eso. ¿Por qué? Porque hay mayor amplitud y porque a edades tan tempranas como puede ser en infantil, como hemos dicho, el cerebro está inmaduro. Entonces, empezar a pasar unas pruebas cuando todavía estamos en una inmadurez es tontería, no tiene sentido. Igualmente hay a veces que pues me he encontrado con que le han pasado una valoración con 3 años, 4 años y no ha salido y luego sí, pues por eso está, ¿no? Porque hay una inmadurez y luego cuando sube esa exigencia es cuando esas funciones ejecutivas tienen que responder y si no responden, ahí ya ponemos el check de vale, algo pasa. Y tenemos que diferenciar el no mezclar, que yo entiendo que desde el otro lado se puede mezclar, el proceso de pasar las pruebas y la parte más clínica de los médicos, ¿vale? Porque a veces nos llegan padres que nos dicen, ya, pero es que a mi hijo de 4 años le he llevado pues al neuropediatra y la ha medicado. Y claro, es que tú me estás diciendo que hasta los 6 no pase las pruebas ya. Es que una cosa es la clínica, ¿no? Y lo que se está viendo, que seguramente se esté viendo algo de conducta, algo emocional, y por eso se manda una medicación. O sea, no hablo de medicaciones y si luego no se puede tal, que haga pi Javi, ¿no? Pero si yo nombro cierto tipo de medicaciones, Concerta, Rubifen, Medikinet, cada una actúa para una determinada conducta que está viendo el médico, ¿vale? Eso no implica que un Concerta solo se pueda mandar si tienes TDAH, o un Medikinet o un Rubifen solo se pueda mandar si tienes TDAH. No. Por supuesto que hay una probabilidad de que si te están mandando esa medicación, pues tío, seguramente estés en estos diagnósticos, pero que no pasa nada. O sea, no pasa nada que con 5 años tu hijo se esté subiendo por las paredes, todavía no le hayan pasado pruebas, pero vayas al facultativo y te diga, toma. Sí. No sé si me he explicado bien. Sí, y muy bien, mejor aclararlo porque evidentemente como hay tantos profesionales que lo mencionabais en vuestra ponencia, todos los profesionales que estamos dentro de este campo, a cuál debo acudir, por qué a este y por qué aquí la prueba pedagógica y en el otro lado la medicación. Entonces creo que estas diferencias siempre son buenas marcarlas. También nos preguntan qué hacer cuando en infantil sospechamos TDAH, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Y lo que decían las mamis en la ponencia, que siempre hay esa parte de intuición y ellos están en casa, ven cositas, en el colegio a lo mejor mencionan algo. Entonces, si entre todo lo que van viendo ellos, justo los profes que tienen en el cole, también van viendo alguna conducta allí en el centro escolar, pues no está mal ir orientando, ¿no? Eso es. Sí, al final
siempre se lo digo a todas las que vienen sin diagnóstico, ¿vale? Con diagnóstico hablamos de otro momento, ¿no? Pero me están diciendo que algo hay que hacer y es que no sé qué hacer, ¿vale? Lo primero, vamos a acudir a pediatría y que nos hagan la derivación a neurología, psiquiatría. ¿Por qué? Porque estamos viendo que algo pasa, entonces ellos son los especialistas en verlo. Y luego está el otro camino que es, vale, tenemos unos síntomas que ya nos están llamando la atención y que hay un ojo clínico por ahí, ¿vale? Que puede ser profe, orientación, que te está diciendo, aquí pasa algo. Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a empezar sobre lo que está pasando y vamos a ir de mano a mano con el cole, trabajando, y luego ya vendrá la valoración si es que hay que hacerlo. Si es necesario. Vale. Otra pregunta que hay, que va muy de la mano, es que cuando tenemos que empezar a acudir a un centro especializado, y es lo que comentabas tú un poco antes, que tampoco hace falta tener un diagnóstico o algo concreto que veas para empezar a acudir. Efectivamente, nosotras, tanto Sara como yo, siempre lo decimos, tratamiento podemos empezar desde ya. Es más, a nosotros como equipo nos da igual con el diagnóstico que vengas, o sea, fenomenal, me da mucha información, pero al final nuestra forma de trabajar, y digo nuestra forma porque hemos pasado por diferentes centros y sabemos cómo se trabaja, ¿no? Pero nuestra forma de trabajar es, yo tengo a la persona delante y yo voy a hacer un traje a medida de la persona que tengo delante y voy a testear todo porque yo me tengo que quedar tranquila que al otro profesional no se le ha escapado nada. Entonces, ¿cuándo puede acudir? En cuanto te salta. En cuanto te salta, acude, porque el tratamiento se puede empezar a realizar ya, que es lo que sirve de verdad de cara al futuro. En el tema de la valoración, pues vamos a ir viendo si se puede hacer por la parte pública, si sí o si hay que hacerlo por la parte privada, o oye, vamos a esperar porque a lo mejor estamos confundidos y no hay que hacer y simplemente hay que entrenar. Entonces... Y esto también de cara a cualquier persona adulta con o sin diagnóstico, que eso, el debate de los adultos es otro... Podríamos hacer un podcast sobre eso. Sí. Que al final también ese entrenamiento viene bien, porque con el tiempo hay un deterioro cognitivo que puede ser por una cosa o por otra, pero que este tipo de entrenamiento siempre viene bien cognitivamente hablando. Sí. Hablando de evaluaciones, ¿tienen caducidad? Depende. Claro. Sí, es un poco, depende para lo que lo necesitemos. Sí que es cierto que hay pruebas, ¿no? Que la mayoría, pero no se pueden pasar hasta que no ha pasado un tiempo, entonces tenemos que esperar mínimo ese tiempo, pero luego es un poco para que lo necesitemos. Pues si de repente hay un cambio y no sabemos muy bien por qué, pues es recomendable volver a repetir eso porque no sabemos por dónde viene. Y también dependiendo del ciclo, ¿no? Imaginaos que hay una persona que está en la ESO y tiene que pasar a un bachillerato o empezar una selectividad. A ver, es que esto... Claro. A ver, es que hay que tener claro que esto es una mierda, pero es dependiendo de quién lo necesite, ¿no? Entonces, si estamos dentro del sistema público, es decir, tu hijo va a un cole público, entonces has tenido la maravillosa suerte de que él ha evaluado el EOEP, ¿vale? El EOEP valora porque está detectando unas dificultades y sobre todo valora porque tiene que indicar qué modalidad necesita el niño, es decir, si va a seguir por la modalidad ordinaria y qué tipo de ayudas o adaptaciones va a necesitar, o si por el contrario no va a estar por esa modalidad ordinaria y pues necesita una educación más especializada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el EOEP evalúa y normalmente nos vamos a más dificultades, está obligado a reevaluar para ver si tiene que cambiar eso, ¿vale? Porque esas modalidades, esas ayudas, esas adaptaciones, estoy intentando hablar lo menos técnico posible para... se tienen que ir viendo y modificando y cambiando, ¿vale? O sea, aquí es lo que llamamos las evaluaciones prescriptivas, ¿vale? Que sí o sí hay que hacerlas. Eso es. Ahora, imagínate que el EOE, oye, pues es que dice que mi hijo pues tampoco tiene tantas dificultades, que tiene una lista de espera brutal y sí o sí me tengo que ir por lo privado, o oye, mira, que directamente ni he hablado con orientación ni nada, sino que vengo por lo privado, ¿vale? Entonces vienes a nosotros. Nosotros pasamos las pruebas, nosotros o cualquier centro como este. Nosotros pasamos las pruebas. Entonces, cuando pasamos las pruebas, el centro sí o sí te tiene que decir, vale, ahora con este informe que te he hecho de los resultados, te tienes que ir a un facultativo, es decir, a un neurólogo o a un psiquiatra. ¿Por qué estos médicos? Porque son los médicos de la cabeza, fin, punto final. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no vas con ese informe al médico dentro de 2 años,
como es lógico y es normal, cuando tú vayas dentro de 2 años a ese médico te va a decir, hombre señora, no voy a firmar y voy a poner mi número de colegiado porque yo no sé si esto ahora mismo es real. Claro. Entonces te va a decir, tienes que volver a evaluar. ¿Vale? Ahora bien, después de eso, a priori no haría falta volver a pasar una evaluación siempre y cuando, lo que ha dicho Sara, no veamos cosas raras. Entonces, si tanto nosotros como profesionales hemos hecho una evaluación y de repente estamos detectando, por lo que sea, cosas de lenguaje, pues a lo mejor como profesionales nuestro deber es decirte, oye, vamos a pasar unas pruebas de lenguaje por si hay una comorbilidad de un trastorno de lenguaje que no se ha visto. O el propio neurólogo, el propio psiquiatra, pues por X conducta que esté viendo, puede decir, vamos a pasar esto o vamos a reevaluar. Porque, joder, somos seres humanos y todo es cambiante. Vale. Sí, otra pregunta que tenemos es ¿cómo diferenciar TDAH y dislexia? Patri, no nos hicieron caso. No nos escucharon. Aquí se despistaron un poco, se fueron al baño. Pues, ¿cómo? Pues a ver, es que son dos trastornos distintos. Es verdad que como explicamos, suele aparecer comorbilidad, suelen ir de la mano, pero uno es un trastorno de las funciones ejecutivas y el otro es un trastorno de la lectoescritura. Entonces, no, son diferentes. Las pruebas que se pasan para diagnosticarlo son diferentes, cómo se ve en su día a día es diferente. Entonces, pues es que son trastornos completamente diferentes. Claro, son diagnósticos diferentes. Sí. Como si dices, yo qué sé, ¿cómo diferencio pues una epilepsia de Una otitis. de una otitis? Pues Sí, que al son final, diferentes, ¿no? sí. Entonces, bueno, no pasa nada porque como haremos más jornadas, Sí. hablaremos de más diagnósticos. Vale, justo. ¿Qué ocurre si el diagnóstico llega en la adolescencia o en la adultez? ¿Qué ocurre de qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Oh my Con God. muchas cosas pueden pasar. Pues mira, yo aquí creo que algo que destacaría, toda la parte emocional, creo que afecta muchísimo. Ya no solo a una persona consigo misma, sino a nivel relaciones sociales, relaciones con su familia, con su pareja. Creo que puede influenciar mucho porque al final no tienes una autorregulación trabajada, toda la parte de organización cuando estás conviviendo con alguien. Entonces, yo lo primero que destacaría es toda esa parte emocional y frustración de no haberlo visto antes. O sea, el otro día lo hablaba con una adulta que le encantó la jornada, lo disfrutó muchísimo, se vio muy reflejada en todo lo que comentaban mamis y adolescentes. Sabemos quién es. Sabemos quién es. Ojalá nos estés escuchando. ¿Y qué pasa? Que me dice eso, me dice, Belén, pero que tengo casi 40 años y estoy con esto. O sea, todo lo que he vivido viene en parte por esta etiqueta, ¿no? Entonces yo por eso creo que destaco mucho esa parte emocional. No sé, Fer, si... Sí, muchas veces esa etiqueta diagnóstica lo que tiene es que te quita todas las demás. Que es una cosa que se escucha mucho, ¿no? Es que el que tiene TDAH lo usa de excusa para todo. Y es como, a ver, o sea, lo usas de excusa en el momento en el que el mismo diagnóstico te limita, pero eso es más bien una, entre comillas, una decisión, ¿no? Que un porque sí, que siempre ocurre de que no, es que yo soy así y no voy a cambiarlo. Lo que he dicho antes, se puede entrenar, se puede mejorar algunas habilidades, entonces, bueno, eso por ahí. También lo hilo con, precisamente en edad adulta, con lo que hemos dicho antes de hay más diagnóstico ahora. Vale, es que también ahora lo estamos entendiendo. Claro. Seguramente, pues con 40 años, lo que has recibido de tu entorno es, pues eres una vaga, una despistada, no te esfuerzas por nada. Entonces, claro, ahora de repente eso tiene un sentido. Y ahí viene pues también lo que hablábamos antes, de repente es que lo entiendo, de repente soy así, pero que te encuentras muchas veces que tu entorno sigue sin entenderlo. Y eso es una movida, porque tienes que, no, como defender a capa y espada, que tú es que tienes TDAH y muchas veces no sirve para nada. Yo creo que lo importante es el centrarte, mira, en el día a día, el aceptar que la gente muchas veces no va a entenderlo porque es así, porque no nos gusta cambiar nuestras creencias y eso. Entonces sí, muchas veces viene esa parte. También respondiendo más a la pregunta, considero que mejor tarde que nunca. Sí. Que no es que de repente te han dado con una varita y te han hecho, venga,
TDAH, sino que seguramente no, seguro que eso venía ya de antes y por lo menos ya lo sabes y lo has detectado y ya tienes más una guía, entre comillas, de qué se puede hacer. Muchas veces que veo en la adolescencia, a nivel emocional, es que me hacen adaptaciones y los niños de mi clase me dicen que me tendrían que dar un título distinto de la ESO, porque como a mí se me lo han hecho más fácil, pues entonces que me den un título de que lo he hecho más fácil, ¿no? O típico de, yo también quiero más tiempo. Que me den la ESO Light. Entonces, ESO Light. Claro, entonces ahí es muy complicado claro, es que ahí igual tú que haces mandar correo, por ejemplo, de oye, mira, esto está pasando en una clase, ¿sabes? No debería ocurrir. Claro que no. Porque muchas veces pasa eso, que dicen, no, es que yo no quiero las adaptaciones porque luego me dicen cosas. Con precisamente estas adaptaciones son, bueno, yo tengo miopía, yo no veo nada sin las gafas. Y nadie me está diciendo, el ejemplo que pongo siempre, nadie me está diciendo, no, es que te tendrían que dar el carnet de conducir, light también, porque sin las gafas no ves. Yo, bueno, menos mal que tengo las gafas, ¿no? Claro. Pues es un poco lo mismo. Que aquí viene otro debate, que, bueno, no sé si abrirlo o no, pero es vale, sí, me están haciendo las adaptaciones en la ESO, ¿qué pasa luego en la vida adulta? No, eso a la pregunta mogollón. Claro, es como, no, es que luego en un trabajo no me van a hacer adaptaciones. Vale, bueno, ahí entra ese entrenamiento del que hablamos, ese entrenamiento en el que sí, tú vas a tener TDAH toda la vida, pero si tú lo entrenas, puedes, digamos, compensar esas dificultades con estrategias. Eso es, estrategias que vas viendo. Por eso es tan importante, ¿no? Es que si lo voy a tener toda la vida, pues ¿para qué lo voy para entrenar? Bueno, pues precisamente para que no limite tu vida, ¿no? Para que puedas tener una vida, ponerte esas gafas, Sí. ¿vale? Aprender a ponértelas tú. Me he ido mucho de tema en esta respuesta. La pregunta pero bueno. ¿Qué pasa? Pues que emocionalmente vamos a llegar más jodidos. Ya está. Eso es lo que pasa. O sea, no es lo mismo que te hagan un diagnóstico con 8 años a que llegues con 14, que llevas pues ya un recorrido de no entiendo, me comparo, porque esto lo hablamos mucho con los padres, es innato compararse. Entonces te vas a comparar y a partir de los 7 añitos ellos ya son perfectamente conscientes de que a uno se le da mejor leer, que a otro más rápido, que esto lo hablamos un poco también en la jornada con todo el tema del autoconcepto. Es verdad que es diferente en una primaria que en una secundaria, pero tú ya eres consciente. Entonces, a los 14 años de repente te llega el diagnóstico y emocionalmente hay que hacer mucho trabajo. Entonces, lo que ha dicho antes Sara, si no tenemos una regla, una varita mágica para saber la duración, si encima llegan a estas edades, pues paciencia, porque va a ser una carrera enorme. Sí. Y ya está. A ver, yo creo, no sé cuántas preguntas quedan, pero que vamos a hacer otro podcast. Sí, a ver, básicamente también nos preguntan eso, el cómo se puede ayudar a un adulto con TDAH, que es tratamiento neurocognitivo, ayuda con profesionales clínicos, psicólogos, ¿no? Esa orientación. Psiquiatra. Sí, psiquiatra. Cómo ayudar a niños muy rígidos también. Pues muchos ejemplos los ponían Sara y Paloma con la flexibilidad cognitiva, el ir cambiando rutinas, probando cosas diferentes que se adapten a cambios que se puedan dar en el día a día. Y entrenamiento cognitivo es La a ver, con niños muy rígidos, ya no con niños muy rígidos, o sea, con niños que tengan dificultades en las funciones ejecutivas, tienes que dedicar un tiempo en tu semana para tú como adulto el organizarte la semana y ser capaz de anticipárselo al niño. Entonces, el día a día es muy chungo, es muy complicado, extraescolares, deberes, estudios, pero tú como adulto tienes que tener un momento para regularte, para no pagar todo lo que te está pasando y explotar, y entender que vas a tener que hacer un sobreesfuerzo en estructurar, porque lo que necesitan es estructura, a los chavales. ¿Cómo se estructura? Haciendo las cosas chiquititas, y según vaya automatizando vas a ser capaz de ampliar esa estructura. Pero vamos, que todo este tipo de cosas nosotras damos talleres específicos sobre esto. Entonces estamos aquí para eso, para que vengan, o sesiones individuales, que también tenemos sesiones individuales con padres. Oye, mira, me está pasando esto, pues vamos a ver el caso en concreto, vuestra situación en concreta, porque no es la misma que el resto de padres, y vamos a hacer un plan. Y sobre todo si también preguntan cómo formarme en TDAH para entender mejor a mi hijo. A ver, podemos mencionar muchos autores, incluso nosotras mismas, es lo que tú acabas de decir, cuántas veces hemos dedicado una sesión entera a
trabajar con los papis para que entiendan al nene y desde dónde partimos. En cuanto ¿sabes? a la formación de TDAH, estamos haciendo un curso específico para familias de TDAH. Lo vamos a lanzar, no sabemos cuándo, esperamos que antes de junio. Javi se está riendo. Se ríe. Estoy mirando a Javi porque depende de Javi, de toda la parte más de ordenador, Sí. pero sí, el objetivo es aportar nuestro granito de arena y que ellos se lleven estrategias para el día a día justamente para todas estas dudas. Genial. Pues hasta aquí hemos llegado con estas preguntas, esta sección. Bien, Vale, lo hemos El conseguido. primer podcast. Qué bien. Ha dado tiempo, ¿eh? Vale, Pero habrá volveremos. segunda parte. Segunda parte, genial. Vale. Nada, y si tienen más dudas que nos las hagan Sí. llegar y vamos haciendo Los podcast. comentarios. Eso es, Sí. eso Eso es. está, que nos dan interacción. Claro. O preparar, comentarios. claro, o preparar preguntas para Red Nimo, Eso es. que al Eso final, es, eso es. porque responderemos ese día, Red Nimo es el 23 de mayo. 23 de mayo. 23 de Que mayo. ya hay padres, Sí, apuntados. sí, sí. Sí. Y también eso, responderemos en ese momento, ese espacio donde estaremos todos, tanto papis como profesionales, pero también desde Instagram, yo creo que podríamos ir respondiendo a Hacer, preguntas, sí, ¿vale? perfecto. A todos los que necesitéis dar una respuesta a lo que sentís. Muy bien. Así que muchas gracias por Por hoy. escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao. Adiós.